Era una tarde cálida de verano cuando Clara Medeiros decidió que era hora de limpiar el viejo ático de la casa de su madre. La luz del sol atravesaba las ventanas polvorientas, iluminando montañas de cajas que no habían sido tocadas en años. Había algo nostálgico en cada rincón, juguetes de su infancia, fotos descoloridas y libros antiguos llenos de dedicatorias. Pero Clara no estaba allí para revivir recuerdos, sino para despejar el lugar antes de las renovaciones que Elena, su madre, había decidido hacer. Con un suspiro, se arremangó y comenzó a abrir cajas. Algunas contenían ropa vieja, otras documentos que parecían aburridos y triviales. Pero mientras levantaba una pila de papeles, un sobre amarillento y desgastado cayó al suelo. Al principio, Clara no le prestó mucha atención, pero cuando vio su nombre escrito con una caligrafía desconocida, el corazón le dio un vuelco. Clara Medeiros. Eso era todo lo que decía. No había remitente, ni fecha, ni ninguna indicación de quién lo había escrito. La curiosidad fue más fuerte que su precaución. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. La carta era breve, pero cada palabra parecía pesar toneladas. Querida Clara, sé que esto llegará a tus manos tarde o temprano. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre. Fuiste adoptada. Tus verdaderos padres te amaron profundamente, pero las circunstancias nos obligaron a tomar decisiones difíciles. El nombre Gabriel Antúnez será clave en tu búsqueda si alguna vez decides descubrir tu origen. Con amor, alguien que siempre ha velado por ti. Clara sintió como el suelo bajo sus pies parecía desaparecer. Su respiración se volvió irregular, y el papel temblaba en sus manos. ¿Adoptada? ¿Ella? ¿Cómo era posible que su madre, Elena, nunca le hubiera mencionado algo tan importante? Su mente se llenó de preguntas mientras su corazón latía con fuerza. Dejó la carta a un lado, como si al hacerlo pudiera distanciarse de lo que acababa de leer. Pero la realidad estaba ahí, ineludible. Miró alrededor del ático, como si las paredes mismas pudieran ofrecerle una respuesta. Todo lo que había conocido sobre su vida parecía tambalearse. Clara bajó las escaleras rápidamente, con la carta apretada en su mano. Encontró a Elena en la cocina, pelando zanahorias con la calma de quien no tenía idea del terremoto emocional que se estaba gestando. «Mamá», dijo Clara, su voz firme pero cargada de emoción. «Necesito que me expliques esto». Elena levantó la mirada, y al ver la carta en la mano de Clara, su expresión cambió por completo. Su rostro se tensó, y por un instante, parecía haber envejecido años. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Elena con un tono que mezclaba sorpresa y alarma. «Eso no importa ahora. Lo que quiero saber es si es verdad. ¿Soy adoptada?». La voz de Clara se quebró al final de la frase. Elena dejó el cuchillo sobre la mesa y se apoyó en el borde del fregadero, evitando la mirada de su hija. «Clara», comenzó, pero las palabras parecían no llegar a formarse. «No era el momento. Nunca supe cómo decirte esto. Yo siempre pensé que era mejor que no lo supieras». Clara sintió un nudo en la garganta. Había esperado una negación, una explicación que deshiciera el contenido de la carta. Pero las palabras de Elena no dejaban lugar a dudas. «¿Por qué?», preguntó Clara, su voz un susurro lleno de dolor. «¿Por qué me ocultaste algo tan importante? ¿Quiénes eran mis padres? ¿Quién es este Gabriel Antúnez?». El nombre salió de sus labios con fuerza, como si al decirlo pudiera convocar las respuestas que tanto necesitaba. Elena, sin embargo, bajó la cabeza y cerró los ojos, como si estuviera reviviendo un recuerdo que preferiría olvidar. «No es tan simple, Clara. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Pero sí, fuiste adoptada. Tus padres biológicos eran personas buenas, pero sus vidas estaban llenas de complicaciones». «Gabriel Antúnez», Elena vaciló, mordiéndose el labio. «No estoy segura de que debas buscarlo». «¿No estoy segura?».
repitió Clara con incredulidad. ¿Es todo lo que tienes que decirme? Esto no es una decisión que puedas tomar por mí, mamá. Es mi vida, mi identidad. El tono elevado de Clara hizo que Elena se encogiera ligeramente. Pero, en lugar de responder, Elena salió de la cocina sin decir una palabra más, dejando a Clara sola con su confusión y su ira. Clara se dejó caer en una silla, mirando la carta una vez más. El nombre de Gabriel Antúnez brillaba en su mente como una señal de neón, y aunque no sabía por dónde empezar, tenía claro que no iba a quedarse sin respuestas. Esa noche, Clara no pudo dormir. En lugar de eso, encendió su computadora y comenzó a buscar cualquier rastro de Gabriel Antúnez en Internet. Había un par de resultados, pero nada concluyente. El hombre parecía una sombra, alguien que existía pero dejaba pocos rastros. Finalmente, recordó a alguien que podía ayudarla, Miguel Duarte, un viejo amigo de la escuela que ahora trabajaba como investigador privado. Aunque no habían hablado en años, Clara sabía que Miguel era exactamente la persona indicada para ayudarla en su búsqueda. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por el horizonte, Clara tomó su teléfono y marcó el número de Miguel. Su voz era grave pero amable al contestar. Clara Medeiros, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿A qué debo el honor de esta llamada tan temprano? Clara tomó aire profundamente antes de responder. Miguel, necesito tu ayuda. Es algo importante. No puedo explicarlo por teléfono, pero ¿podemos vernos hoy? Miguel hizo una pausa, y luego respondió con su tono característicamente despreocupado. Claro. Dime dónde y ahí estaré. Clara colgó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba dando el primer paso hacia algo desconocido, algo que podía cambiarlo todo. Miró la carta una vez más antes de guardarla en su bolso. Su vida había cambiado para siempre en un instante, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a enfrentarlo. Mientras Clara se preparaba para encontrarse con Miguel, un sobre anónimo llegó al buzón de su casa. Dentro había una fotografía antigua de una mujer joven con ojos que eran inquietantemente similares a los de Clara. Al reverso, una única palabra estaba escrita: busca. Clara caminaba por las calles de su barrio, con la carta doblada y guardada en su bolso como si fuera un secreto demasiado pesado para llevar a la vista. Las palabras escritas seguían resonando en su mente: fuiste adoptada. Esa simple frase había cambiado todo lo que ella creía sobre su vida. Pero no había tiempo para el duelo o la confusión, necesitaba respuestas. Había decidido contactar a Miguel Duarte, un amigo de la escuela secundaria que ahora trabajaba como investigador privado. No habían hablado en años, pero Clara recordaba su capacidad para resolver problemas, su ingenio y su habilidad para encontrar información en los lugares más inesperados. Miguel era su mejor opción. El café donde habían quedado de encontrarse estaba lleno de clientes que buscaban refugio del calor matutino. Clara llegó temprano y eligió una mesa junto a la ventana. La luz del sol entraba en haces dorados, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Mientras esperaba, su mirada se perdió en la gente que pasaba por la acera, cada uno con su propia historia, su propio secreto. Era una sensación extraña pensar que ella también tenía uno ahora. El sonido de la puerta abriéndose la devolvió al presente. Miguel entró con su andar despreocupado, vistiendo una camisa azul desabotonada en el cuello y jeans desgastados. Su cabello estaba un poco más corto que la última vez que lo había visto, pero su sonrisa confiada seguía siendo la misma. Clara Medeiros, ¿qué hiciste para necesitar los servicios de un investigador privado?, dijo Miguel con un tono divertido mientras se sentaba frente a ella. Clara intentó sonreír, pero no pudo. Miguel notó su expresión seria y dejó de bromear. Oye, ¿todo bien? Pareces distinta. Clara asintió, aunque no estaba segura de cómo comenzar. Miguel, necesito tu ayuda. Pero antes de explicarte, necesito que prometas que esto quedará entre nosotros. No quiero que mi madre se entere todavía. Miguel arqueó una ceja,
curioso. Eso suena serio. Lo prometo. Ahora, cuéntame. Clara sacó la carta de su bolso y se la pasó a Miguel. Él la leyó en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa, y finalmente a una especie de comprensión seria. Vaya. Esto no es algo que se descubre todos los días. ¿Cuánto sabes sobre este tal Gabriel Antúnez? Preguntó, devolviéndole la carta. Nada. Nunca había escuchado su nombre hasta que leí esto. Mi madre adoptiva, evitó darme detalles. Apenas me confirmó que fui adoptada, pero parece que sabe más de lo que está dispuesta a decir. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Está bien, vamos a hacer esto paso a paso. Primero, investigaremos a Gabriel Antúnez. Puede ser una pista falsa, pero si alguien se tomó la molestia de mencionarlo en esta carta, debe significar algo. Clara asintió, sintiendo un pequeño alivio al escuchar las palabras de Miguel. Sabía que estaba en buenas manos. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por lo básico. Voy a buscar en bases de datos públicas, redes sociales, cualquier cosa que pueda llevarnos a este tipo. Con un poco de suerte, tendremos algo para seguir antes de que termine el día. Miguel sacó su teléfono y comenzó a hacer notas mientras hablaba. Mientras tanto, quiero que pienses en cualquier detalle, por pequeño que sea, sobre tu infancia. ¿Había alguna persona que estuviera cerca de tu familia pero que luego desapareció? ¿Algún recuerdo extraño? Todo puede ser útil. Clara negó con la cabeza. No recuerdo nada fuera de lo común. Mi infancia fue normal. Tal vez demasiado normal. Miguel sonrió levemente. A veces, lo normal es donde se esconden las pistas. No te preocupes, ya encontraremos algo. La conversación continuó durante varios minutos mientras Miguel explicaba su plan de acción. Clara lo escuchaba atentamente, tratando de no dejarse llevar por la ansiedad que crecía en su interior. Cada paso que daban parecía acercarla más a un abismo desconocido. Un descubrimiento inesperado. Más tarde ese día, Miguel llamó a Clara con noticias. Encontré algo, pero no es mucho, dijo Miguel por teléfono. Hay un hombre llamado Gabriel Antúnez registrado en una pequeña ciudad a unas 3 horas de aquí. No hay muchas personas con ese nombre, así que podría ser él. ¿Qué más sabes?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. No mucho. Según los registros, vivió allí durante los últimos 20 años, pero desapareció hace 3. Su casa fue vendida, y no hay rastros claros de a dónde pudo haber ido. Clara sintió una mezcla de emoción y frustración. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Tengo una idea. Vamos a esa ciudad. Si este hombre vivió allí tanto tiempo, alguien debe recordarlo. Tal vez podamos encontrar a alguien que sepa a dónde fue o qué pasó con él. Clara dudó por un momento. Era un paso grande, pero sabía que no podía detenerse ahora. De acuerdo. Vamos. Un viaje lleno de preguntas. Al día siguiente, Clara y Miguel emprendieron el viaje hacia la pequeña ciudad. El paisaje cambiaba lentamente, de los edificios grises de la ciudad a las colinas verdes y las carreteras tranquilas del campo. Durante el trayecto, Clara no podía evitar hacer preguntas. ¿Por qué crees que Gabriel desapareció?, preguntó, mirando por la ventana. Miguel, que estaba concentrado en la carretera, respondió con un tono reflexivo. Podría ser por muchas razones. Tal vez se mudó, tal vez tenía algo que esconder, o tal vez alguien quería que desapareciera. ¿Algo que esconder? Clara frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Bueno, piensa en esto. Si estaba involucrado en algo turbio, como un esquema de adopciones ilegales, no es raro que las personas desaparezcan para evitar problemas. Las palabras de Miguel hicieron que el estómago de Clara se revolviera.
Era una posibilidad que no había considerado, pero que ahora parecía demasiado real. La primera pista concreta. Al llegar a la ciudad, el ambiente era completamente diferente al de su hogar. Las calles eran tranquilas, con casas pintorescas y tiendas pequeñas que parecían sacadas de otra época. Miguel y Clara se dirigieron al registro civil y luego a un café local, donde comenzaron a hacer preguntas discretas sobre Gabriel Antúnez. Finalmente, una camarera mayor recordó el nombre. Gabriel. Sí, vivió aquí mucho tiempo. Era un hombre reservado, pero amable. Solía trabajar en una fábrica en las afueras de la ciudad. Pero un día, simplemente se fue. Dicen que estaba metido en problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Clara, intentando ocultar su nerviosismo. La mujer se encogió de hombros. No lo sé exactamente. Pero escuché rumores sobre cosas que hizo cuando era más joven. Cosas relacionadas con niños. No sé si sean ciertas, pero algo oscuro lo seguía. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miguel tomó nota de lo que la mujer había dicho y agradeció su ayuda. Cuando salieron del café, Clara miró a Miguel, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué significa todo esto, Miguel? ¿En qué me estoy metiendo? Miguel puso una mano en su hombro, su expresión seria pero solidaria. No lo sé todavía, Clara. Pero lo averiguaremos. Prometo que no lo harás sola. Mientras regresaban al auto, un sobre anónimo apareció bajo el limpiaparabrisas. Clara lo abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía vieja. Mostraba a una mujer joven, que se parecía notablemente a Clara, abrazando a un hombre cuya cara estaba parcialmente quemada. Al reverso, una palabra estaba escrita con tinta negra: cuidado. La carretera hacia la ciudad donde Gabriel Antúnez había vivido era larga y sinuosa, rodeada de campos abiertos que parecían extenderse hasta el horizonte. Clara miraba por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos. Miguel, concentrado en conducir, mantenía un silencio respetuoso, aunque de vez en cuando lanzaba alguna pregunta o comentario para intentar aliviar la tensión. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio mientras encendía la radio a bajo volumen. ¿Podrías simplemente esperar y hablar con tu madre adoptiva otra vez? Tal vez ella se abra más si le das tiempo. Clara negó con la cabeza, su mirada fija en el paisaje. Esperar no es una opción. Si Gabriel es la clave para entender quién soy, tengo que encontrarlo. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Miguel asintió, respetando su decisión. Sabía que intentar disuadirla sería inútil, la determinación en los ojos de Clara era clara. Mientras continuaban el viaje, Miguel revisaba mentalmente los detalles que habían reunido hasta ahora, la carta, el nombre de Gabriel Antúnez y los rumores oscuros que parecían rodearlo. Llegada a un pueblo lleno de misterio. Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo donde Gabriel había vivido, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Las calles eran tranquilas, casi desiertas, y el aire tenía un olor fresco mezclado con el aroma de leña quemada. El pueblo parecía congelado en el tiempo, con sus casas de madera pintadas de colores pastel y un único café en la plaza central. Miguel estacionó el auto frente a una pequeña pensión que había encontrado en internet. Mientras bajaban las maletas, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a respuestas, pero también a posibles verdades dolorosas. La dueña de la pensión, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, les dio la bienvenida con una sonrisa cálida. ¿Están de paso o se quedarán unos días?, preguntó mientras les entregaba las llaves de sus habitaciones. Solo unos días, respondió Miguel, manteniendo un tono casual. Estamos aquí para investigar un poco sobre alguien que vivió en este pueblo hace algunos años. Se llamaba Gabriel Antúnez. ¿Le suena el nombre? La sonrisa de la mujer desapareció por un instante, reemplazada por una expresión de cautela. Se inclinó un poco hacia ellos,
bajando la voz. Gabriel Antúnez. Sí, lo recuerdo. Era un hombre reservado, no hablaba mucho con los demás. Se mudó aquí hace años y vivió en una casa al final del pueblo. Pero hace tiempo que nadie sabe de él. Algunos dicen que simplemente desapareció, otros, bueno, hay quienes creen que estaba metido en cosas peligrosas. ¿Qué tipo de cosas peligrosas?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. La mujer miró alrededor, como si temiera ser escuchada. No lo sé exactamente. Pero hubo rumores de que tenía conexiones con adopciones irregulares. Niños que desaparecían y aparecían en otras ciudades, familias que recibían bebés sin mucha explicación. Pero ya saben cómo son los pueblos pequeños, a veces los rumores son solo eso, rumores. Miguel agradeció la información mientras Clara sentía un nudo formarse en su estómago. Subieron a sus habitaciones para dejar las maletas y planear los siguientes pasos. Un encuentro inesperado. Esa misma noche, Clara y Miguel decidieron caminar por el pueblo, esperando encontrar a alguien más que pudiera darles información sobre Gabriel. Al llegar a la plaza central, vieron a una mujer sentada en un banco, envuelta en un abrigo largo a pesar del clima templado. Parecía perdida en sus pensamientos, pero al notar la presencia de Clara y Miguel, levantó la mirada. ¿Ustedes no son de aquí?, preguntó con una voz suave pero inquisitiva. No, estamos de visita, respondió Miguel, siempre con su tono profesional. Estamos buscando información sobre un hombre llamado Gabriel Antúnez. Nos dijeron que vivió aquí. La mujer frunció el ceño, como si el nombre despertara recuerdos incómodos. Yo conocí a Gabriel, dijo finalmente. Pero no creo que les convenga involucrarse con él. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Clara dio un paso adelante, su voz firme pero suplicante. Por favor, necesito saber. Esto es personal. Es sobre mi familia. La mujer la miró detenidamente, como si intentara decidir si podía confiar en ella. Finalmente suspiró y señaló un pequeño parque cercano. Podemos hablar allí. Este no es el lugar para esa conversación. Revelaciones parciales. En el parque, bajo la tenue luz de un farol, la mujer comenzó a hablar. Me llamo Lucia Barreto. Gabriel y yo nos conocimos hace muchos años. Él nunca hablaba mucho de su vida, pero sí me contó algo sobre los niños y las adopciones. Decía que lo hacía para ayudar, que esos niños iban a tener una vida mejor. Pero nunca quise saber más. Había algo en su mirada, algo que me decía que estaba metido en cosas que podrían meternos a todos en problemas. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Sabe algo sobre mi madre biológica?, preguntó, su voz temblando. Lucia negó con la cabeza. No directamente. Pero sí recuerdo que Gabriel mencionó una mujer, alguien que él dijo que nunca podría olvidar. No me dio su nombre, pero parecía que le importaba mucho. Tal vez sea ella. Miguel intervino. ¿Sabe dónde podría estar Gabriel ahora? ¿Alguien más que pueda saber algo? Lucia sacudió la cabeza lentamente. Hace años que se fue. Nadie sabe a dónde. Pero, hay alguien en este pueblo que podría saber más. Era su amigo más cercano, un hombre llamado Joaquín. Vive en las afueras, en una vieja cabaña junto al río. Si alguien sabe algo, es él. Una fotografía y una advertencia. Mientras regresaban a la pensión, Clara y Miguel hablaban sobre la información que habían obtenido. Joaquín parece nuestra mejor opción, dijo Miguel. Podemos ir a buscarlo mañana por la mañana. Clara asintió, pero no podía dejar de pensar en lo que Lucia había dicho sobre los niños y las adopciones. Sentía que estaba empezando a entrar en un territorio peligroso, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Cuando llegaron a la pensión, encontraron un sobre deslizado bajo la puerta de la habitación de Clara. Su corazón se aceleró mientras lo recogía y lo abría.
Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven, claramente embarazada, de pie junto a un hombre cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por sombras. Al reverso, alguien había escrito con tinta roja: "Detente antes de que sea demasiado tarde". Clara sintió que un escalofrío recorría su cuerpo mientras mostraba la fotografía a Miguel. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que ella sentía. «Esto ya no es solo una búsqueda personal, Clara», dijo Miguel en voz baja. «Alguien no quiere que encuentres la verdad». Clara miró la fotografía una vez más, enfocándose en el rostro de la mujer. Aunque estaba borroso, había algo familiar en su expresión. Un recuerdo lejano y fragmentado comenzaba a surgir en su mente, como una sombra que esperaba ser revelada. La mañana llegó con una niebla espesa que envolvía el pequeño pueblo en un manto de misterio. Clara se despertó inquieta, con la fotografía que habían recibido aún fresca en su mente. No podía dejar de preguntarse quién la había enviado y qué significaba la advertencia escrita en el reverso. Mientras se vestía, su determinación crecía. La verdad estaba más cerca, pero cada paso parecía envolverla en una red más compleja de secretos. Miguel la esperaba en el comedor de la pensión, con 2 tazas de café humeante sobre la mesa. Su expresión era seria, y parecía haber estado despierto más tiempo del necesario. «¿Dormiste bien?», preguntó Miguel mientras Clara se sentaba frente a él. Clara negó con la cabeza, tomando un sorbo del café. «No. No puedo dejar de pensar en esa fotografía. Esa mujer, siento que la conozco, pero no puedo recordar de dónde». Miguel asintió, sacando su teléfono y un pequeño cuaderno de notas. «He estado revisando mis apuntes esta mañana. Creo que debemos ir a buscar a Joaquín. Si era cercano a Gabriel, puede tener respuestas. Pero quiero que tengas cuidado, Clara. Si alguien dejó esa fotografía para intimidarte, significa que estamos tocando un terreno peligroso». Clara lo miró con determinación. «No me detendré, Miguel. Si hay algo que debo saber, lo sabré, sin importar el riesgo». La cabaña junto al río. El camino hacia la cabaña de Joaquín era estrecho y serpenteante, bordeado por árboles altos que parecían formar un túnel natural. La niebla no había levantado por completo, lo que añadía un aire de suspense al trayecto. Miguel conducía en silencio, concentrado en el mapa que había descargado, mientras Clara observaba el paisaje pasar, su mente llena de preguntas. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña de madera ubicada junto al río. El lugar parecía abandonado, con el techo cubierto de musgo y ventanas sucias que reflejaban la luz gris del día. Miguel estacionó el auto y ambos bajaron, avanzando con cautela hacia la puerta. «¿Estás lista?», preguntó Miguel. Clara asintió, y Miguel golpeó la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos de silencio antes de que se escucharan pasos pesados desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor con cabello canoso y una barba descuidada. Sus ojos, aunque cansados, eran penetrantes, y su expresión mostraba desconfianza. «¿Quiénes son y qué quieren?», preguntó Joaquín con voz ronca. «Hola, señor Joaquín. Mi nombre es Miguel, y esta es Clara. Estamos investigando sobre Gabriel Antúnez. Nos dijeron que usted podría ayudarnos», dijo Miguel, adoptando su tono profesional. Joaquín frunció el ceño al escuchar el nombre de Gabriel y miró a Clara con curiosidad. «¿Y ustedes por qué buscan a Gabriel? Hace años que nadie habla de él por aquí». Clara dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente. «Es importante para mí. Creo que Gabriel puede estar relacionado con mi madre biológica, y conmigo. Necesito saber la verdad». Joaquín la observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ellos. Finalmente, suspiró y abrió la puerta. «Entren. Pero les advierto, no les va a gustar lo que tengo que decir. Los secretos de Gabriel». La cabaña estaba desordenada, con libros apilados en las esquinas y un aroma a tabaco impregnando el aire.
Joaquín los guió hacia una pequeña sala donde había un par de sillas desgastadas. Se sentó en un sillón y encendió un cigarro antes de comenzar a hablar. Gabriel y yo fuimos amigos durante muchos años. Pero él siempre llevaba una sombra consigo, como si estuviera huyendo de algo. Nunca hablaba mucho de su pasado, pero una vez, después de unas copas, me confesó algo que nunca pude olvidar. Joaquín hizo una pausa, tomando una larga calada de su cigarro antes de continuar. Dijo que estaba involucrado en un grupo que se dedicaba a facilitar adopciones. Pero no eran adopciones normales. Muchas veces, los niños eran arrebatados de sus familias bajo pretextos falsos. Gabriel siempre justificaba lo que hacía, decía que esos niños iban a tener una vida mejor. Pero yo sabía que no era tan simple. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y mi madre? ¿Sabe algo de ella?, preguntó, casi susurrando. Joaquín asintió lentamente. Sí, recuerdo que mencionó a una mujer. Dijo que era especial, que había intentado proteger a su hija a toda costa. Creo que se llamaba Rosa. Sí, Rosa. Pero no sé qué le pasó. Gabriel no me contó los detalles. El nombre resonó en la mente de Clara como un eco distante. Rosa. Era la primera pieza concreta que tenía sobre su madre biológica. Un nuevo indicio. Mientras Joaquín hablaba, Miguel sacó la fotografía que habían recibido la noche anterior y se la mostró. ¿Reconoce a alguien en esta foto?, preguntó. Joaquín tomó la fotografía y la examinó con detenimiento. Su expresión se endureció, y apagó el cigarro en un cenicero antes de responder. Sí. Ese es Gabriel. Aunque era más joven entonces. Y la mujer, no puedo estar seguro, pero podría ser Rosa. Si es ella, entonces esto confirma lo que sospechaba. Gabriel la ayudó a esconder a su hija. Pero también hizo enemigos poderosos al hacerlo. ¿Enemigos?, preguntó Clara, su voz llena de preocupación. Sí. Había personas que no querían que Rosa hablara ni que su hija sobreviviera. Esos mismos podrían ser los que dejaron esta fotografía como advertencia. Si siguen investigando, tengan cuidado. Están pisando terreno peligroso. Clara miró a Miguel, y él le devolvió una mirada seria. Sabían que no podían retroceder ahora, pero las palabras de Joaquín añadían un nuevo nivel de riesgo a su búsqueda. Un giro inesperado. Antes de despedirse, Joaquín les dio una última pista. Si quieren saber más, busquen a Lucia Barreto. Era cercana a Rosa y tal vez sepa algo que yo no. Vive en un pueblo al sur, a unas 2 horas de aquí. Pero les advierto, Lucia no es fácil de tratar. Tendrán que ganarse su confianza. Mientras regresaban al auto, Clara sentía que se acercaban cada vez más a la verdad, pero también a un peligro que no podía prever. Con el nombre de Rosa y la nueva pista sobre Lucia, su mente estaba llena de preguntas. Al regresar a la pensión, Clara encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. Esta vez, el mensaje era breve pero claro: deja de buscar o pagarás las consecuencias. El aire era tenso en el auto mientras Clara y Miguel conducían hacia el sur, siguiendo la pista que Joaquín les había dado sobre Lucia Barreto. La advertencia que habían encontrado bajo la puerta de la pensión todavía pesaba en sus mentes, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que el peligro era real. Clara miraba por la ventana, su mente llena de preguntas sobre su madre biológica, Rosa, y las decisiones que la habían llevado hasta este momento. ¿Crees que Lucia realmente nos dirá algo?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Miguel se encogió de hombros mientras mantenía los ojos en la carretera. Depende de cómo la abordemos. Joaquín dejó claro que no será fácil. Pero si era cercana a tu madre biológica, probablemente sepa algo importante. Solo tenemos que ganarnos su confianza. Clara asintió, aunque no podía evitar sentir una inquietud creciente.
Cada paso que daba hacia la verdad parecía acercarla más a un abismo desconocido, y la incertidumbre era casi insoportable. Un encuentro con Lucia. El pueblo donde vivía Lucia era incluso más pequeño y remoto que el anterior. Las calles eran de tierra, y las casas estaban dispersas, con amplios terrenos entre ellas. Miguel estacionó el auto frente a una pequeña casa de madera rodeada por un jardín descuidado. La casa tenía un aire antiguo, con ventanas estrechas y pintura descascarada, pero todavía parecía acogedora de alguna manera. Clara y Miguel caminaron hasta la puerta, y Miguel golpeó suavemente. Pasaron unos momentos antes de que se escucharan pasos desde el interior. La puerta se abrió con un rechinido, y una mujer de unos 60 años apareció en el umbral. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos oscuros los miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué quieren?, preguntó Lucia, su voz áspera pero firme. Señora Barreto, mi nombre es Miguel Duarte, y esta es Clara Medeiros. Estamos buscando información sobre Gabriel Antúnez y una mujer llamada Rosa. Nos dijeron que usted podría ayudarnos. Lucia frunció el ceño al escuchar esos nombres y cruzó los brazos sobre su pecho. No hablo de esas cosas. Ya pasaron muchos años. Lo que pasó, pasó, y no hay nada que puedan cambiar. Clara dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Por favor, señora Barreto. Rosa era mi madre biológica. Estoy buscando respuestas sobre mi origen, y usted puede ser la única que me las dé. No quiero causar problemas, solo quiero saber la verdad. Lucia la miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, suspiró y abrió la puerta un poco más. Está bien. Pasen. Pero no prometo nada. El pasado de Rosa. La sala de estar de Lucia era sencilla, con muebles antiguos y un aroma a té de hierbas. Se sentaron alrededor de una pequeña mesa, y Lucia sirvió té para todos antes de empezar a hablar. Rosa era mi amiga. La mejor amiga que he tenido. Era una mujer fuerte, pero también cargaba con muchos problemas. Cuando quedó embarazada de ti, todo cambió. Tu padre biológico no era un hombre bueno. La amenazaba constantemente, y Rosa estaba aterrorizada por lo que pudiera hacerle a ti. Clara sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. ¿Qué hizo ella?, preguntó en voz baja. Lucia tomó un sorbo de té antes de continuar. Rosa sabía que no podía criarte en esas circunstancias. Por eso acudió a Gabriel. Él tenía contactos, sabía cómo ocultar cosas. Pero también había algo más. Rosa creía que Gabriel podía protegerte de tu padre. No sé todos los detalles, pero sé que ella estaba desesperada. Miguel intervino, tomando notas en su libreta. ¿Qué pasó después? ¿Por qué Rosa no crió a Clara? Lucia cerró los ojos por un momento, como si reviviera un recuerdo doloroso. Rosa desapareció. Una noche simplemente se fue. Gabriel me dijo que lo había planeado para protegerse, pero nunca volví a saber de ella. Creo que algo le pasó, pero nadie en este pueblo quiso hablar de eso. Era como si todos tuvieran miedo de lo que Rosa sabía, o de lo que podía revelar. Clara sintió que el peso de las palabras de Lucia la aplastaba. Su madre había arriesgado todo para protegerla, y ahora estaba claro que había pagado un precio muy alto. Una advertencia inesperada. Mientras Clara y Miguel se preparaban para irse, Lucia los detuvo en la puerta. Hay algo más que deben saber. Rosa tenía un diario. Lo usaba para escribir todo lo que no podía decir en voz alta. Gabriel lo tenía, o al menos eso creo. Si realmente quieren saber toda la verdad, ese diario puede ser su respuesta. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Miguel. Lucia sacudió la cabeza. No lo sé. Pero si Gabriel se lo llevó cuando desapareció, probablemente lo ocultó. Sabía que era peligroso. Clara asintió,
agradeciendo a Lucia por su ayuda. Sin embargo, mientras se alejaban de la casa, no podía ignorar la sensación de que alguien las estaba observando. Los ojos de Clara se dirigieron hacia un auto estacionado al otro lado de la calle, donde una figura parecía estar vigilándolos desde el interior. Cuando parpadeó, el auto arrancó y se alejó rápidamente. ¿Viste eso?, preguntó Clara a Miguel, señalando el auto. Miguel frunció el ceño. Sí, lo vi. No me gusta nada. Parece que estamos siendo seguidos. Un nuevo peligro. De regreso a la pensión, Miguel decidió que era hora de tomar precauciones adicionales. Clara, esto ya no es solo una búsqueda de respuestas. Si alguien nos está siguiendo, significa que hay personas que no quieren que descubras la verdad. Tenemos que ser cuidadosos. Clara asintió, aunque sabía que no podía detenerse ahora. El diario de su madre biológica podía ser la clave para entenderlo todo, y estaba dispuesta a arriesgarse para encontrarlo. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, un golpe suave en la ventana la despertó. Se levantó lentamente y corrió las cortinas, pero no había nadie allí. Cuando miró hacia abajo, vio un sobre en el alféizar. Con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió. Dentro había una hoja de papel con una sola palabra escrita en tinta negra: corre. Clara sintió que un escalofrío recorría su cuerpo mientras miraba alrededor, pero la noche estaba en completo silencio. Clara sabía que no podía ignorar la advertencia, pero en lugar de retroceder, decidió que era hora de enfrentarse al peligro de frente. La pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo esto y por qué querían detenerla? La noche fue larga e inquieta para Clara. La nota anónima con la palabra «corre» no solo la dejó intranquila, sino que reforzó su determinación de descubrir la verdad. No podía seguir huyendo de las respuestas, aunque sabía que el camino hacia ellas estaba lleno de peligros. Mientras el sol despuntaba en el horizonte, Clara y Miguel se preparaban para el siguiente paso: encontrar el diario de Rosa. Miguel ya había hecho algunas llamadas y había localizado una dirección que parecía ser el último lugar donde Gabriel había estado antes de desaparecer. Una vieja fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Clara no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar eso. Había algo inquietante en la idea de buscar pistas en un lugar tan desolado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Miguel mientras guardaba una linterna y algunas herramientas en su mochila. No tengo opción, Miguel. Si hay algo allí que pueda darme respuestas, tengo que encontrarlo, respondió Clara, su voz firme pero cargada de emoción. Miguel asintió. Aunque estaba preocupado por la seguridad de ambos, sabía que no podía detenerla. La fábrica abandonada. El edificio se alzaba como un gigante olvidado en medio de un campo cubierto de maleza. Las ventanas estaban rotas, y el óxido cubría las paredes metálicas, dando a la fábrica un aspecto sombrío y decadente. Miguel estacionó el auto a una distancia prudente, y ambos caminaron hacia la entrada con cautela. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y un leve crujido rompió el silencio cuando la empujaron. El interior era aún más desolador. Equipos oxidados, papeles amarillentos y un olor a humedad llenaban el espacio. Clara encendió una linterna, iluminando el camino mientras avanzaban lentamente. Gabriel vivió aquí un tiempo, o al menos eso dicen los registros. Tal vez todavía haya algo suyo, dijo Miguel, su voz resonando en el vasto espacio vacío. Mientras exploraban, Clara se encontró con una pequeña oficina al fondo del edificio. La puerta estaba cerrada, pero con un empujón logró abrirla. Dentro, el aire estaba cargado de polvo, y los muebles estaban cubiertos de telarañas. Sobre un escritorio había una caja de madera con un candado oxidado. Miguel, ven aquí. Encontré algo, llamó Clara. Miguel entró rápidamente, observando la caja con atención. Parece que esto podría ser importante. Veamos si podemos abrirla. Después de unos minutos de forcejear con el candado, lograron romperlo.
Dentro de la caja había varios papeles, pero lo que más llamó la atención de Clara fue un pequeño cuaderno de cuero desgastado. Lo tomó con cuidado, sintiendo una mezcla de emoción y temor. En la portada estaba grabado un nombre, Rosa Barreto. «Es su diario», susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Los secretos de Rosa. De vuelta en la pensión, Clara y Miguel se sentaron en la pequeña mesa de la habitación para leer el diario. Las primeras páginas estaban llenas de detalles cotidianos, pero pronto comenzaron a aparecer menciones a Gabriel y al peligro en el que Rosa se encontraba. Gabriel me prometió que Clara estaría a salvo. Sé que no puedo protegerla yo misma, no con él vigilándome todo el tiempo. Pero duele tanto dejarla ir. Clara leyó esas palabras en voz alta, su voz quebrándose. Miguel colocó una mano en su hombro, intentando consolarla. Está claro que tu madre hizo todo lo que pudo para protegerte. Pero hay algo más aquí. Sigue leyendo. Clara pasó las páginas con cuidado. Los detalles se volvían más oscuros. Rosa hablaba de amenazas, de un hombre que no la dejaba vivir en paz, de personas que querían usar a Clara para sus propios fines. Si algo me pasa, quiero que Clara sepa que todo lo hice por ella. Espero que algún día me entienda. En una de las últimas páginas, Rosa mencionaba una reunión secreta con Gabriel en la fábrica. Decía que le entregaría algo importante, algo que debía mantener a salvo. Clara miró a Miguel, sus manos temblando. ¿Crees que Gabriel tenía más cosas de mi madre? Tal vez algo que explique todo esto. Miguel asintió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo revisó rápidamente y su rostro se tensó. Es un mensaje. Sin remitente. Dice, no sigan buscando. Esto es su última advertencia. Un enfrentamiento inesperado. Antes de que pudieran reaccionar, escucharon un golpe en la puerta de la habitación. Miguel rápidamente apagó las luces y le indicó a Clara que se escondiera detrás de la cama. Abrió la puerta con cautela, pero no había nadie allí. En el suelo había un sobre. Miguel lo recogió y lo abrió. Dentro había una fotografía reciente de Clara y Miguel en la fábrica. Nos están vigilando, dijo Miguel, cerrando la puerta rápidamente. Clara salió de su escondite, su rostro lleno de preocupación. No puedo seguir huyendo, Miguel. Si están haciendo esto es porque saben que estamos cerca de descubrir algo importante. Miguel asintió, aunque la preocupación en su rostro era evidente. De acuerdo. Pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto antes de que nos sorprendan. La verdad oculta. Esa noche, mientras revisaban nuevamente el diario de Rosa, encontraron una pista crucial. En una de las últimas páginas había un nombre y una dirección escrita apresuradamente, Elena Medeiros. Confía en ella. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su madre adoptiva, Elena, no solo sabía de su adopción, sino que Rosa confiaba en ella. Porque nunca le había dicho nada. ¿Qué papel había jugado Elena en todo esto? Tengo que hablar con Elena. Ella sabe más de lo que ha admitido, dijo Clara, cerrando el diario con decisión. Miguel la miró, asintiendo lentamente. Está bien. Pero tenemos que tener cuidado. Parece que estamos jugando un juego peligroso, y no sabemos quiénes son todas las piezas. Mientras Clara y Miguel planeaban su siguiente paso, un auto negro se estacionó frente a la pensión. Desde la ventana, Clara observó cómo dos hombres con trajes oscuros bajaban del auto. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que las respuestas estaban más cerca, pero también el peligro. El viaje de regreso a la casa de Elena estuvo cargado de tensión. Clara miraba por la ventana, intentando ordenar los fragmentos de información que había reunido hasta ahora. El diario de Rosa había cambiado todo. Elena, su madre adoptiva, no solo sabía de su adopción, sino que parecía ser una pieza clave en el rompecabezas.
pero lo que Clara no podía comprender era por qué Elena había guardado silencio durante tanto tiempo. Miguel conducía en silencio, atento a cualquier señal de que estuvieran siendo seguidos. Desde la aparición de los hombres en trajes oscuros, la paranoia se había apoderado de ambos. Clara sostuvo el diario contra su pecho, como si fuera un escudo contra las sombras que los rodeaban. Cuando lleguemos, necesito que me dejes hablar con Elena sola, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Miguel la miró de reojo. ¿Estás segura? Podría ser peligroso. No sabemos qué está escondiendo o cuánto está dispuesta a revelar. Confío en ella. O al menos, quiero confiar. Pero necesito que esta conversación sea entre ella y yo. Miguel asintió con cautela. Estaré cerca, por si necesitas algo. Clara le agradeció con una leve sonrisa. Sabía que Miguel no la dejaría sola si las cosas se complicaban. Un regreso cargado de preguntas. La casa de Elena estaba tranquila cuando llegaron. El jardín delantero estaba perfectamente cuidado, como siempre, y las luces del interior proyectaban un resplandor cálido en la oscuridad de la noche. Clara respiró profundamente antes de tocar la puerta. Miguel se quedó en el auto, observando desde la distancia. Elena abrió la puerta con una expresión de sorpresa. Clara, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Estás bien?, preguntó, examinando el rostro de su hija. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, sostuvo el diario frente a Elena. Necesito que me expliques esto. Elena palideció al ver el diario. Por un momento, parecía que iba a negarlo todo, pero finalmente suspiró y se apartó para dejarla entrar. Supongo que es hora de que sepas la verdad, dijo Elena con voz cansada. La confesión. Se sentaron en la sala, y Elena observó el diario en las manos de Clara como si fuera un fantasma del pasado. Rosa era mi amiga, Clara. Una amiga muy querida. Cuando me pidió ayuda, supe que estaba en problemas. Tu padre biológico, él era un hombre peligroso, alguien que no estaba dispuesto a dejarla ir. Rosa sabía que si te quedabas con ella, él te usaría para controlarla. Clara apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué me hiciste creer que todo era normal? Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas. Te amé como si fueras mi propia hija, Clara. Pensé que si sabía que estabas a salvo, podríamos dejar el pasado atrás. Pero siempre supe que este día llegaría. Clara sacó la fotografía que había encontrado en la fábrica y la colocó sobre la mesa. ¿Quiénes son estas personas? ¿Es Rosa? ¿Es Gabriel? Elena asintió lentamente. Sí, esa es Rosa, y el hombre es Gabriel. Él fue quien organizó tu adopción. No era un hombre perfecto, pero hizo lo que pudo para protegerte. ¿Por qué alguien querría ocultar todo esto?, preguntó Clara, su voz llena de frustración. Elena dudó antes de responder. Hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz. Rosa sabía demasiado sobre ellos, sobre las adopciones ilegales, sobre los niños que desaparecieron. Si tú descubres la verdad, corres el riesgo de convertirte en su próximo objetivo. Una revelación impactante. Clara estaba a punto de responder cuando un ruido en la puerta las interrumpió. Ambas se giraron hacia la entrada, donde Miguel apareció con una expresión de alarma. Hay alguien afuera. 2 autos negros se han estacionado cerca de aquí. Creo que es mejor que salgamos ahora mismo, dijo Miguel. Elena se levantó rápidamente, su rostro reflejando preocupación. Clara, tenemos que irnos. Si ellos están aquí, no están jugando. Pero antes de que pudieran moverse, alguien golpeó la puerta con fuerza. Elena les hizo una seña para que se escondieran en la cocina mientras ella abría la puerta. 2 hombres vestidos con trajes oscuros entraron, su presencia intimidante llenando el espacio. Señora Medeiros, sabemos que la joven está aquí.
Solo queremos hablar, dijo uno de ellos, su tono calmado pero amenazante. Elena se mantuvo firme. No sé de qué están hablando. Aquí no hay nadie más. Clara observaba desde la cocina, con el corazón acelerado. Miguel sacó su teléfono, listo para llamar a la policía si las cosas se salían de control. Los hombres comenzaron a buscar en la casa, y Clara supo que no podrían quedarse escondidos por mucho tiempo. Miguel hizo un gesto para que se movieran hacia la puerta trasera. Elena les lanzó una mirada desesperada, pero Clara sabía que no podía quedarse allí. Una huida desesperada. Clara y Miguel salieron silenciosamente por la puerta trasera y corrieron hacia el auto. Miguel arrancó rápidamente mientras los hombres salían de la casa, gritando órdenes y apuntando hacia ellos. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Clara, su voz temblando. Primero, alejarnos de aquí. Después, necesitamos encontrar un lugar seguro donde podamos pensar en el siguiente paso, respondió Miguel, con los ojos fijos en el camino. Clara sostuvo el diario con fuerza, sintiendo que era su única conexión con la verdad. Tengo que terminar lo que Rosa empezó. No puedo dejar que estos hombres nos detengan. Miguel asintió, aunque sabía que las cosas solo se volverían más peligrosas a partir de ese momento. Mientras se alejaban, Clara revisó nuevamente el diario y encontró una última nota que no había notado antes. Era una dirección, escrita con prisa, junto con las palabras, aquí está todo lo que necesitas saber. El auto avanzaba por la carretera desierta mientras la noche envolvía todo a su alrededor. Miguel miraba constantemente por el retrovisor, asegurándose de que no lo seguían. Clara, sentada a su lado, sostenía el diario de Rosa como si fuera un tesoro frágil pero invaluable. La dirección que había encontrado en la última página parecía ser su última oportunidad de entender todo. ¿Qué crees que encontraremos allí?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Clara no apartó la vista del diario, aunque su mente estaba llena de incertidumbre. No lo sé, pero Rosa escribió que allí estaba todo lo que necesitábamos saber. Si es verdad, esta dirección podría ser la clave para cerrar este capítulo. Miguel asintió, aunque no pudo evitar sentir que algo estaba por salir mal. El destino final. La dirección los llevó a las afueras de una ciudad más grande. El lugar era una casa antigua, ubicada al final de una calle tranquila. La fachada estaba descuidada, con pintura descascarada y una cerca que parecía estar a punto de derrumbarse. Pero había algo en el lugar que parecía importante, como si cada rincón guardara un secreto esperando ser desenterrado. Miguel apagó el motor y ambos bajaron del auto. Clara respiró profundamente antes de caminar hacia la puerta. Había una sensación de anticipación en el aire, mezclada con un miedo latente. ¿Estás lista?, preguntó Miguel. No, pero no puedo detenerme ahora. Clara tocó la puerta, y tras unos momentos, un hombre de mediana edad la abrió. Su expresión pasó de desconcierto a reconocimiento en un instante. Tú debes ser Clara, dijo el hombre, con voz profunda pero amable. Clara asintió, sorprendida. ¿Cómo sabe quién soy? El hombre se hizo a un lado, invitándolos a entrar. Porque he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Mi nombre es Gabriel Antunes. La verdad al descubierto. El interior de la casa estaba lleno de cajas y documentos desordenados. Gabriel los condujo a una sala donde había un sofá desgastado y una mesa cubierta de papeles. Rosa me pidió que guardara todo lo relacionado con tu adopción. Sabía que algún día vendrías buscando respuestas, dijo Gabriel mientras sacaba una carpeta de una de las cajas. Clara tomó asiento, incapaz de contener su emoción. Miguel permaneció de pie, observando cada movimiento de Gabriel con cautela. ¿Por qué todo este misterio? ¿Por qué tantas personas intentaron detenerme?, preguntó Clara. Gabriel suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. Porque hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz. Durante años, trabajé en un esquema de adopciones ilegales.
No estoy orgulloso de ello, pero en ese momento creí que estaba ayudando a niños que no tenían otra opción. Rosa vino a mí buscando ayuda, pero su situación era diferente. Ella no quería que te adoptaran, quería protegerte. Clara lo miró fijamente, asimilando cada palabra. ¿Protegerme de quién? Gabriel hizo una pausa antes de responder. De tu padre biológico. Era un hombre poderoso, con muchas conexiones. Rosa descubrió cosas sobre él que la pusieron en peligro. Sabía que si te quedabas con ella, él te usaría para controlarla. Por eso decidió esconderte. Clara sintió que el peso de esas palabras la aplastaba. Todo lo que había sospechado era cierto, pero escuchar la verdad de labios de Gabriel lo hacía aún más difícil de aceptar. Los documentos perdidos. Gabriel extendió la carpeta hacia Clara. Aquí está todo lo que Rosa dejó para ti. Hay cartas, documentos y algo más. Clara abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró una carta dirigida a ella, escrita por Rosa. La letra era elegante pero mostraba signos de prisa. Querida Clara. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado el camino hacia tu verdad. Quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte. Espero que algún día puedas perdonarme por no estar a tu lado. Eres fuerte, eres valiente, y siempre serás mi mayor orgullo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara mientras leía. Miguel colocó una mano en su hombro, brindándole apoyo silencioso. Entre los documentos también había registros financieros y fotos que conectaban a su padre biológico con el esquema de adopciones ilegales. Era evidente que no solo había usado el sistema para sus propios fines, sino que también había perseguido a Rosa cuando ella intentó escapar. Esto es suficiente para incriminarlo, dijo Miguel, revisando los documentos. Gabriel asintió. Por eso hay tantas personas intentando detenerte. Estas pruebas no solo exponen a tu padre, sino a toda una red de corrupción. Un último enfrentamiento. Mientras revisaban los documentos, un ruido afuera llamó su atención. Gabriel se levantó rápidamente y miró por la ventana. Están aquí, dijo con voz grave. Miguel sacó su teléfono y marcó a la policía mientras Clara y Gabriel recogían los documentos más importantes. No podemos dejarlos entrar. Si se llevan esto, todo estará perdido, dijo Clara con determinación. Los hombres que habían estado siguiendo a Clara aparecieron en la entrada, golpeando la puerta con fuerza. Gabriel, Miguel y Clara se prepararon para lo peor, pero justo cuando la situación parecía insostenible, se escucharon las sirenas de la policía. Los hombres huyeron antes de que las autoridades llegaran, pero el mensaje era claro, el peligro aún no había pasado. La resolución. En los días siguientes, Clara trabajó junto con Miguel y las autoridades para presentar las pruebas contra su padre biológico y la red de adopciones ilegales. Aunque el proceso fue largo y lleno de obstáculos, finalmente se hizo justicia. Clara regresó a casa de Elena para agradecerle por todo lo que había hecho. Aunque aún quedaban heridas por sanar, ambas sabían que su relación era más fuerte que nunca. Mientras Clara guardaba el diario de Rosa en un lugar especial, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había encontrado la verdad, había enfrentado sus miedos y había descubierto quién era realmente. En una tarde tranquila, Clara visitó la tumba de Rosa, llevando consigo una pequeña flor. Se arrodilló y colocó la flor sobre la lápida, sonriendo con lágrimas en los ojos. Gracias por todo, mamá. Clara se levantó, mirando el horizonte con determinación. Sabía que este era el final de una historia, pero también el comienzo de una nueva vida, una en la que finalmente se sentía completa.